Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad unos pensamientos acerca del siguiente tema, el sincretismo. Es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la amalgama de dos o más tradiciones culturales o religiosas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. El término sincretismo es de origen griego antiguo. Se cree que proviene de la palabra griega sincresis, que significa unión o fusión. Según un texto de Plutarco, los cretenses solían dejar a un lado sus dificultades en periodos de guerra para luchar juntos, y fue precisamente esta tendencia a unirse la que tomó la palabra sincretismo. En el siglo XVI, el término fue utilizado por el filósofo neerlandés Erasmo de Rotterdam, que vivió en el año 1466 hasta el 1536, para referirse a la conciliación de dos perspectivas filosóficas diferentes. Desde entonces se convirtió en un vocablo empleado en diversas ciencias sociales, tales como la antropología, la lingüística y la historia. Se trata de un suceso cultural por el cual dos sociedades distintas acaban por compartir o unir dos o más rasgos de origen diferentes. Si nos centramos en el sincretismo religioso, es un proceso normalmente espontáneo provocado por el intercambio cultural de los distintos pueblos. Así, de manera similar, en la antigua Roma, las prácticas religiosas de los territorios conquistados a menudo se asimilaban al panteón romano de dioses, lo que llevó a la adopción de nuevas deidades y la modificación de las existentes. El sincretismo en la fusión cultural implica la combinación de diferentes tradiciones culturales y religiosas. En la adaptación e innovación, a través del sincretismo se produce la adaptación y la creación de nuevas formas de expresión cultural y religiosa. En la interacción histórica, el sincretismo surge de la interacción entre distintas comunidades a través de la migración, el comercio o la colonización. En las identidades mixtas, el sincretismo resulta en identidades mixtas que se reflejan la diversidad y la complejidad de las sociedades humanas al integrar elementos que originalmente podían resultar opuestos o contradictorios. El sincretismo cultural es un proceso de mestizaje cultural en el cual dos o más culturas se fusionan en una sola. Este proceso puede darse a maneras muy distintas y a lo largo de grandes periodos de tiempo. En la mayoría de los casos involucra la imposición de una cultura dominante sobre otra dominada, pero el resultado del contacto entre ambas es el de una cultura nueva, mestiza y heredera de ambas tradiciones. Ejemplos de sincretismo cultural. A lo largo de la historia ha habido diferentes ejemplos de sincretismo cultural. Entre ellos se puede destacar la cultura grecorromana. Se conformó con la incorporación de elementos fundamentales de la cultura de la antigua Grecia por parte de la sociedad de la antigua Roma. Los romanos tomaron gran parte del panteón y los relatos griegos, otorgándole nombres latinos a los dioses e identificando su cultura romana con la descrita en la rica mitología griega. En la cultura latinoamericana, vemos que la construcción de la identidad latinoamericana
se dio a partir del sincretismo entre las culturas nativas americanas, la cultura europea dominante y la cultura africana traída por los esclavos, fruto de la conquista y colonización de América en el siglo XV. En América Latina, el sincretismo ha sido un fenómeno fundamental debido a la historia de la imposición europea sobre las sociedades americanas. Durante la conquista y la colonización española y portuguesa, las tradiciones religiosas indígenas fueron incorporadas, reinterpretadas dentro del marco del catolicismo europeo. Este proceso dio lugar a la creación de nuevas expresiones religiosas conocidas como religiones sincréticas, donde figuras y prácticas católicas se combinaron con deidades, rituales y creencias de las culturas indígenas locales. Un ejemplo destacado es la veneración de la Virgen de Guadalupe en México, cuyo culto tiene raíces tanto en la religión católica como en las creencias aztecas precolombinas. Además de lo religioso, el sincretismo en América Latina se extiende a otros aspectos de la vida cultural. En la música, por ejemplo, el mestizaje cultural ha dado lugar a géneros como la música afrolatina, que fusiona ritmos africanos presentes en el comercio europeo de esclavos africanos hacia América, con elementos europeos y amerindios. Este proceso de sincretismo permitió preservar diversos aspectos de la identidad de las sociedades americanas y africanas oprimidas por los europeos. En lo religioso, este fenómeno suele producirse en situaciones de conflicto en los que la unión de ambos cultos, contradictoria en muchos sentidos, pero aceptada por sus seguidores, y siendo el producto resultante respetuoso para ambos credos, surge como un intento de crear un ámbito de armonía en el que las dos culturas pueden convivir. Este proceso no suele ser fruto de un diálogo ni de una negociación, sino que se produce a fuerza de que dos culturas distintas se encuentran frente a frente y en lugar de intentar imponerse, acaben por asimilar la existencia de ambas religiones en un solo espacio común. Los primeros cambios que se producen no están en las creencias de los individuos en sí, sino en las fachadas de las propias religiones que empiezan a crear semejanzas con el objetivo de que la transición sea más sencilla y asimilable para los fieles. Actualmente el sincretismo religioso sigue desempeñando un papel importante en la configuración de las creencias y prácticas religiosas en todo el mundo. A medida que la globalización acerca a personas de diversos orígenes religiosos, también aumenta el potencial de nuevas formas de sincretismo religioso, lo que podría conducir al surgimiento de nuevas expresiones espirituales en el futuro. Uno de los movimientos sincretistas más fuertes es el ecumenismo, y lo que está surgiendo con mucha fuerza en estos tiempos es el sincretismo del casamiento legal y religioso entre dos personas del mismo sexo, totalmente contrario a lo que el cristianismo enseñó en base a lo que dice la Biblia, y hoy muchas religiones cristianas y no cristianas están cediendo a este movimiento en contra de lo que es natural y siempre se enseñó en base a lo que Dios dice en la Biblia. No todo lo antiguo fue malo y no todo lo nuevo es bueno. Gracias a Dios que los sincretistas no pueden ver nuestro corazón y mente, y siempre podremos creer y pensar en lo que es correcto, o sea, lo que Dios nos enseñó en la Santa Biblia. Que Dios le guíe para no caer en el sincretismo de este tiempo, para permanecer firme a la antigua enseñanza de la palabra de Dios, que es válida, que es real, que es poderosa
para hacernos disfrutar de una vida realmente bajo la guía de Dios, y que un día tendremos que estar frente a ese Dios creador del cielo y de la tierra y rendirle cuentas a Él. Por lo cual debemos valorar la Biblia, valorar lo que ella nos enseña y evitar enredarnos en todo sincretismo religioso que pueda surgir en estos tiempos. Que Dios les bendiga, les dé sabiduría para poder vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios y no lo que los sincretistas de este tiempo nos quieren hacer creer.